Gloria a Dios, se me había olvidado grabar. Un saludo tengan todos. Seguimos, estamos compartiendo un mensaje que se llama básicamente eres sano por quien eres. Entonces, deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, en tu alma tiene que haber una prosperidad para poder recibir tu sanidad y tu liberación. Ya sea liberación de la pobreza, de la escasez, ya sea tu sanidad, porque el enemigo viene o te pone un espíritu de enfermedad o viene y te planta una semilla de enfermedad y te daña el cuerpo. ¿Ah? Y te daña el cuerpo y hay veces que el cuerpo requiere sanarse. Si una persona está enferma del estómago, necesita sanarse. Si una persona está enferma de la piel, necesita sanarse. Si una persona está enferma de un catarro, le coge un virus, pasa el tiempo y el cuerpo se restaura automáticamente. Porque Dios creó estos cuerpos para que se repararan automáticamente. Ahora, cuando hay algo que no está dejando el cuerpo repararse automáticamente, entonces hay que buscar la causa y la raíz del asunto. Entonces, por eso es que volvemos a quién eres. Por eso es que volvemos a que si eres salvo, ya también eres sano y también eres libre. Entonces, esto no se va a manifestar hasta que tú no prosperas en esa área. En el área de sanidad, que es lo que estamos compartiendo esta palabra hoy. Tú eres sano, tú eres sana. Entonces, Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro reporte? ¿Qué reporte es el que estás creyendo? ¿Cuál vas a decidir creer? ¿El de los médicos porque tienen un título y se visten con una bata blanca? Oye, gracias por los médicos. Hello. Pero la palabra de Dios no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Para siempre está establecida la palabra de Dios en los cielos. Para siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Oye, entonces la revelación es lo que necesitamos. Entonces vamos a empezar en Mateo 13, de 12 al 15, ¿qué es lo que dice? Al que tiene se le dará más y al que no tiene lo que tiene le será quitado. ¿Qué significa? Que por un asunto de nuestro corazón es que recibimos o no recibimos la palabra de Dios y la revelación de quienes somos. Ahora, ¿cómo funciona el tema de la revelación? ¿Cómo funciona el tema de la fe? Después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque recibe la salvación por fe, pero la sanidad también. La liberación también. Entonces, el problema, aquí vamos a las notas, el problema es la manera en que está el corazón para recibir y entender. Si el corazón no está en una condición correcta, no podrá producir fruto automáticamente. Bien, eso está genial. Tu corazón, cuando la palabra llega a tus oídos, pasa por tu mente, llega a tu corazón, baja y produce fruto automáticamente. Tu corazón está diseñado para que en cuanto la palabra caiga, haga digestión, ¿verdad que sí? Esa misma digestión de la palabra son resultados. Aquellas personas que creyeron la palabra en Mateo 13, produjeron fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Por muchos dieron fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto? De la palabra que escuchaste, la palabra que creíste, la palabra que permaneciste en ella. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Juan 15:7. Entonces, bien, si estás en una posición correcta, entonces tendrás fruto automáticamente. Ahora, en este caso la pastora hoy compartió un testimonio de una niña que llegó con unos problemas en sus genitales, no se sabía si era niño o niña, a una sesión en Sudáfrica, Johannesburgo.
y empezaron la sesión de Healing School de Sanidad Divina, y mientras que iban predicando, hubo un milagro creativo. La madre volvió con la niña y dijo, oye, es niña. Ya no hubo ya. O sea, Dios hizo un milagro creativo ahí. ¿Por qué? Porque mientras oía la palabra llega al corazón y en el corazón produce un fruto. Repite conmigo. La palabra llega a mis oídos, baja a mi corazón y produce fruto. Entonces, en dependencia de la palabra que tú estés escuchando, es el fruto que se va a manifestar. Si tú estás escuchando una palabra de sanidad, eso es lo que se va a manifestar. Si tú estás escuchando una palabra de liberación, eso es lo que se va a manifestar. Si estás escuchando una palabra de salvación, es lo que se va a manifestar. La que sea. Porque la palabra no vuelve atrás vacía, sino que cumple el propósito para lo cual fue enviada. Amén. ¿Puedo escuchar un amén? Gloria a Dios. Entonces, bien. Dios solamente produce originales y no copias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es original. Dios produce solamente originales y no copias. Nadie puede copiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es incopiable. No puede haber o sea, tú podrás imitar esa gente con el libro de Buda, con el libro del Corán, y hacen sus cositas esas, el libro de Ifá, tú sabes, pero no. El único, porque hay un antes y un después de Cristo, porque es el único que ha ido al infierno, vino del cielo, nació en la tierra de manera legal, murió en esa cruz, fue a la tumba, estuvo 3 días en el infierno y resucitó de los muertos. Ese poder de resurrección hoy vive en los hijos y las hijas de Dios. ¡Aleluya! Entonces, Dios crea originales y no copias. Bien, esto está bueno. Ahora vamos. Todo lo que uno crea debe ser escritural. Todo lo que nosotros creamos debe ser ¿qué? Escritural. De manera que si no está en la palabra de Dios, si no está en esta bendita, hermosa palabra, no lo creo. Si no está en la palabra, no lo creas. Acuérdate, todo lo que no proviene de fe es pecado. No hagas nada que no estés seguro. Todo lo que yo te estoy hablando aquí, ve a tu Biblia, ve a la palabra de Dios y léelo, estúdialo. Pasa tiempo con el Señor. Puede que lleve muchos años en el Evangelio, gloria a Dios. Pero ese no es el tema. El tema es lo que tú lees. Te llega al cerebro, lo que oyes, te llega al cerebro y cómo baja a tu corazón. Ahora, puede haber un bloqueo que no deje que llegue a tu espíritu. Tienes que tener un espíritu libre para que pueda producir fruto. Seguimos. Entonces, los hijos copian lo que ven de los padres. Cuando hay un hijo que ve a su padre, tú ves que va a querer hacer lo que ve al padre o va a querer hacer lo que hace la madre. Las niñas tú la ves, que ven a las mamás maquillándose y pintándose y agarra un pintalabio, una niña chiquita preciosa, y agarra y se pinta y se pone eso y se pone los zapatos de la madre, porque es lo que ve hacer a su mamá. Cuando el niño varón ve a su padre hablar, habla igualito que su papá, se para igualito que su papá, camina igualito que su papá, porque los hijos hacen lo que ven a hacer al padre. Ahora, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? No importa, aunque padre y madre te dejaren, con todo eso Jehová te recogerá. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. ¿Quién es tu padre? Entonces tenemos que ser semejantes a nuestro Padre. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, quiere que nosotros sigamos Él en letra, porque Jesús es la palabra,
En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Entonces, Jesús quiere que nosotros seamos como Él. Y el Padre quiere que nosotros seamos como Jesús. Y no nos dejó huérfanos, nos envió al Espíritu Santo para que mediante el proceso de santificación cada día seamos más como Él. Entonces, Romanos 12:1 y 2. Os ruego por la misericordia de Dios que pongan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo mínimo que podemos hacer. Y no os conforméis a este siglo, sino, ¿qué cosa? Transformaos. Haz una metamorfosis. Transformaos en el espíritu de vuestra mente, en vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Dios te ama, Dios te quiere bendecir, pero tú tienes que alinearte a la palabra de Dios para que lo que ya Dios estableció en su palabra se manifieste en tu vida. Dad y se os dará, medida apretada, remecida, rebosante, darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medí, os volverán a medir. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú te vas a querer parecer cada vez más a tu padre. Y esto va a ocurrir de manera natural. Entonces, seguimos por acá. Entonces, bien, Juan 1:12. Aleluya. Vamos a Juan 1:12 ahora aquí. Libro de Juan, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Gracias, Señor. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Esta palabra. Santo. Entonces, eres un hijo y una hija de Dios. No porque tu mamá lo quiso, ni porque tu papá le dio el deseo. Ni por sangre, ni porque nada, sino por la voluntad de Dios. Dios quiso que tú fueras su hijo. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a vosotros, y para que lleven mucho fruto. Diga conmigo, fruto. Repítalo, fruto. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Nos dio la potestad, que es traducido a autoridad, exousia, en griego. La potestad de ser, ¿qué? Hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos hijos y cuántas hijas de Dios ahí le dan una alabanza a Dios? ¿Cuántos le dan una gloria a Dios? Aleluya. Bien, entonces, seguimos por acá. Gracias, Señor. Yo me estoy gozando yo solo aquí. Gracias, papá. Ahora, no nacido de sangre ni carne, sino por la voluntad de Dios. Entonces, ahora mismo pon tu nombre y repite conmigo. Yo voy a repetir el mío. Osmar, tú eres un hijo de Dios. Tú repite tu nombre y di: tu nombre, eres un hijo de Dios. Dítelo a ti mismo. Amén. Bien. Vamos ahora a 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Romanos, Corintios, primera y segunda, capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Entonces, si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, si alguno pertenece a Cristo, si alguno le aceptó como su Señor y Salvador y lo creyó en su corazón, no solamente aquí, sino que haya bajado aquí, entonces, nueva criatura es. Vamos a ponerlo de esta manera. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los animales, los que vuelan, los que se arrastran, los que caminan. Dios creó las aves. Dios creó las plantas. Ahora, criaturas. Hay criaturas celestiales. Creó los cielos y las criaturas celestiales. Y creó la tierra y criaturas terrenales. Antes de Cristo tú eras un ser humano común y corriente. Pero ahora, después de Cristo, tú eres una nueva criatura. Dios creó a Adán como una criatura. Cuando pecó, se convirtió en otra criatura porque el espíritu de él murió o se separó de Dios. Cuando Cristo muere, resucita, va al cielo y tú mediante el evangelio de Jesucristo crees en que necesitas un Salvador y sin un Salvador no vas al cielo y su nombre es Jesucristo, Yeshua. Entonces lo que pasa es que cuando tú lo crees, vienes a ser una nueva criatura. Ahora, ya no eres más la criatura antigua, pecadora, sino ahora Dios pone en tu espíritu un corazón nuevo, un espíritu recreado. Eres una nueva criatura. Dios ha puesto en ti, si has creído, una nueva criatura. Dios ha plantado en ti todo de manera genética, de manera de semilla. Pero te pertenece a ti buscar, investigar, indagar, escuchando esta palabra, a ver si recibe la revelación de quién eres en Cristo Jesús. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Esa revelación es lo que te hace una nueva criatura. Y entiendo que pasan cosas. A todos nos pasan cosas. Ahora, seguimos por acá. Si eres una nueva criatura y lo crees, háblaselo a tus órganos. Una nueva criatura necesita ser reprogramada. Hay que dejar ir las cosas viejas. Ahora, vamos a una parte aquí que esto hoy cuando lo recibí. Yo recibí esto hoy. Esto es una revelación tremenda. Vamos a Génesis 1:1. Palabra de Dios. Aleluya. Génesis 1:1. En el principio. In the beginning. Génesis 1:1. Dice. Aguántate la peluca, que lo que viene ahora está tremendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y a partir de ahí Dios empezó a decir, Dios empezó a hablar y todo comenzó a crearse. ¿Quiere que te diga una cosa? Tú eres un hijo y una hija de Dios. Así como en el principio ya estaba el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, así ya está el Espíritu de Dios adentro tuyo. Pero ese espíritu no se va a poder mover, aleluya, hasta que tú no tengas la revelación y la fe de la palabra de Dios y de quién tú eres en Cristo, y comiences a hablar quién tú eres y comiences a decir lo que dice la palabra de ti.
entonces va a ser la luz, va a ser la sanidad, va a ser la prosperidad, va a ser la liberación, va a ser libre tu matrimonio, va a ser libre tu finanza y vas a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti en su palabra. Dale una alabanza a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero no fue hasta que dijo Dios, sea la luz, que no hubo luz. No fue hasta que Dios dijo, hay expansión en medio de las aguas, que no fue la expansión. No fue hasta que Dios dijo, júntense las aguas, que no se juntaron. No fue hasta que Dios dijo, produzca la tierra, que no produjo. Entonces, si tú eres una nueva criatura, si tú estás hecho a la imagen de Dios y eres un hijo y una hija de Dios, comienza a hablar lo que Dios te revele desde tu espíritu. Escucha la palabra, recíbela en tu corazón, háblala y después sácala. Saca la palabra, saca el depósito de Dios que hay en ti. La Biblia dice, con gozo sacaréis agua de la fuente de la salvación. La Biblia dice, hay alguno que está triste, haga oración. Está afligido, haga oración. Haga oración. Entonces, vamos a ir por acá. Gracias, Jesús. Hablamos nuestro mundo y lo creamos con nuestras palabras. Mi mente es una nueva criatura y duermo bien, vivo bien. Aleluya. Háblale a tus órganos y dile, tú eres un órgano de una nueva criatura. Alíneate a la palabra de Dios y haz todo lo que sea necesario para que se repare. Oye, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay un milagro que ya existe para ti. Hágase tu voluntad en la tierra como ya es en el cielo. Tú eres una nueva criatura. Hay un milagro para ti ya, pero tienes que adentrarte la palabra en ti y hablar la palabra y decirle a tus órganos que oigan la palabra. Que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sea uno con la palabra de Dios. Viva la palabra de Dios. Hable la palabra de Dios. Respire la palabra de Dios. Yahweh. Aleluya. Entonces, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Vamos a Romanos. Vamos a gozarnos aquí en Romanos aquí. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan una alabanza a Dios? ¡Aleluya! Romanos. Aleluya. Vamos al libro de Romanos. Qué linda la palabra de Dios. Cuánto amo tu palabra, Señor. Entonces, eres un hijo y una hija de Dios. Ahora, Romanos 8:1 dice, ahora, ¿cuándo? No después. Tal vez mañana. No. Ahora. La fe es ahora, la esperanza es futura. Ahora, cuando ya tú tienes revelación de algo y tú tienes fe en algo, tú dices, es mío. Por eso te dije al principio, no es lo mismo que yo te diga, tú eres sano, que te diga que tú eres un hijo, una hija de Dios, a que tú digas, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo soy sano, yo soy libre. Gloria a Dios. Entonces, ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eres una nueva criatura, ya no puedes andar conforme a la carne. Las obras de la carne es lo que le abre la puerta al diablo. Enojo, ira, maledicencia, envidia, queja, murmuración, detracciones, orgía, adulterio en los ojos, mentira, pretensiones, juicio en tu corazón hacia el hermano. Eso es lo que le abre la puerta a Satanás y te destruye el orgullo, destruye los matrimonios. Ciérrale la puerta al diablo, alíñate con Dios. Entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mira lo que dice en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Dios le dio una ley a Moisés. Pero cuando Cristo resucitó, ahora la ley que me pertenece como nueva criatura es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es mi porción. Eso es lo que me pertenece. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿qué tú crees que te va a pasar si tú eres un hijo o una hija de Dios y tú vuelves a las obras de la carne? Cualquiera comete un error, pero no te quedes ahí. Rápido, rápido, rápido. Reconócelo. La mayor trampa es cuando no nos damos cuenta que estamos cometiendo un error y nos pensamos que estamos bien. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Las obras de la carne y los designios de la carne son enemigos de Dios. Entonces tú eres un hijo de Dios. Tú eres nacido de nuevo en tu espíritu. Esta carne no va a heredar, pellízcate aquí, mira. Esta carne no va a heredar el cielo, por eso tiene que morir la semilla para que nazca una nueva planta. Entonces, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, tú que me estás mirando, tú no vives según la carne, sino según el Espíritu. No te dejes condenar por el mentiroso. Cualquiera comete un error, tú pides perdón, te perdonas, te levantas y dile, Señor, dame la gracia para no hacerlo más. Pero Dios te necesita confiado, venir confiadamente delante del trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Dios te necesita confiado para que le sirva. Dios te necesita confiado para que en el reino de los cielos que sufre violencia, tú como valiente lo arrebate. Arrebate tu bendición, arrebate tu sanidad, arrebate tu familia, arrebata tu bendición, arrebata tu bendición. Aleluya, dale una alabanza a Dios. Ahora, pero si Cristo está en vosotros, aleluya. El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué cosa es morar? Si tu suegra viene de visita a tu casa, es de visita. Si tú tienes el Espíritu Santo de visita en ti, Espíritu Santo, ven y tócame. Oye, a mí me ha pasado. Viene, te toca. Porque Él es lindo, Él es bueno, Él es maravilloso. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Él es el consolador. Él es el que Dios envió. Espíritu Santo, toca a todos los que están mirando ahí. Tócalo, Señor, tócale su corazón.
tócale su corazón. Recibe un toque de Dios ahí. Recibe un toque de Dios ahí. Fuego, fuego, fuego de Dios en ti ahora. Fuego de Dios en ti ahora. Padre, confirma esta palabra. Fuego, fuego de Dios en ti ahora. Ahora, no es lo mismo que el Espíritu Santo venga a visitarte, a que venga a morar, a permanecer, a continuar, a que tú todo el tiempo tengas una conciencia de Dios en tu vida, que cuando tú ores a Dios, tanto en el entendimiento como en lengua, tú le estés hablando a Él, que cuando tú le cantes a Dios, tanto en el entendimiento como en lengua, tú le estés cantando a Él. Y cuando tú ores por alguien, sea Dios a través de ti. Aleluya. ¿Estás entendiendo? No se trata de lo que haces, sino de quién eres. Eres un hijo, una hija de Dios. Eres una nueva criatura. Primera de Pedro 2:9, porque vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si el mismo espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive y mora, primero es vivir, aceptar a Jesús por gracia, 100%, 0% de nosotros, mediante la fe, y no es un don de nosotros, sino de Dios. Esa fe para ser salvo viene de Dios 100%. Por el oír la palabra de Dios. Ahora, el morar el Espíritu Santo en nosotros es un trabajo nuestro. Como ya eres un hijo de Dios, tú vas a querer ser como tu padre. Tú vas a buscar quién es tu padre en la palabra de Dios y tú vas a hacer lo que él hace. Entonces, si el mismo espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive y mora en ti, el que levantó a Cristo Jesús vivificará tu cuerpo mortal por su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, gracias, Señor. Diga conmigo, yo rechazo tener miedo. Diga conmigo, yo rechazo la enfermedad. Diga conmigo, yo rechazo todo lo que no proviene de Dios. Aleluya. Ahora, vámonos con otra por acá. Cuando Jesucristo se vuelva a aparecer, ya vino una vez como siervo, pero la próxima vez no va a venir como siervo, sino como rey en su caballo blanco. Todo ojo le verá. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Jesus is Lord. Jesucristo es Señor. Para gloria de Dios Padre. Ahora, cuando Jesucristo se aparezca, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que nos vamos a juntar con Él. ¿En dónde? En el cielo. Vamos a ser... Nos vamos a transformar en un abrir y cerrar de ojos y nos vamos a juntar. Primero los muertos en Cristo resucitarán primero y ahí los que estén vivos en la tierra en ese momento se van a juntar con el Señor en el aire. Ahora, ya hay una programación en ti para levitar, pero no es hasta que llegue el tiempo de Dios. Entonces, ¿por qué te estoy trayendo esto? Si ya en ti está aquella programación que ya Dios tiene preparada para sus hijos mediante el Espíritu Santo en ellos, para que cuando Jesús venga, el cuerpo se transforme y levite y se suba y vuele para donde el Señor automáticamente. Entonces, ¿qué tú crees que Dios hizo para ti ahora estando en la tierra? Pedro le preguntó, Señor, nosotros le hemos dejado todo por ti. Jesús le dijo, todo aquel que deje casa, padre, madre, por mí, por el evangelio, va a recibir tribulación y 100 veces más aquí en la tierra. Ahora, si tú tienes salud, tú vas a tener más salud.
Si tú tienes dinero por el Señor, vas a tener más. Pero vas a tener también tribulación. Porque es imposible acercarte más a Dios y que no vengan circunstancias. Aleluya. Pero de todas ellas, Dios te va a librar. ¿Y qué es lo peor que te puede pasar? Ausente al cuerpo, presente en Cristo. Apocalipsis 12:11. Vosotros habéis vencido a Satanás por la sangre del Cordero, por la palabra de vuestro testimonio y porque menospreciaron vuestras vidas hasta la muerte. ¿Por qué el COVID acabó con tanta gente y con tantas iglesias? Por el miedo a morir. ¿Por qué a mi pastor Rodney Howard Brown lo metieron preso? Porque dijo, no voy a cerrar la iglesia. No puedo cerrar la iglesia. Y mira lo que ha hecho Dios. Dale la gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos acercamos más a Dios? Nuestro cuerpo comienza a cambiar para funcionar apropiadamente. Hay más que suficiente poder disponible en nosotros por el Espíritu Santo que ya está. Tenemos más que abundancia y suficiente poder dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Ahora, si paras de comunicarte con Dios es tu responsabilidad. En este momento no tenemos un cuerpo transfigurado. Pero si uno que puede ser transfigurado después y es un cuerpo que puede ser sanado. Amén. Ahora, ese espíritu de enfermedad, de pecado y de muerte tiene que irse por el Espíritu Santo a la fuerza. No es a la buena. Si el perrito viene a molestarte, tú no le tienes que decir, ya vete para allá, papito, vete para allá. No. Llega un momento que tú te tienes que cansar y tienes que decirle, ¡sal! ¡Fuera! ¡Sal de mi vida! ¡Sal de mi familia! ¡Sal de mi cuerpo! ¡Sal de mi finanza! Entonces, no intentamos pensar que no existen los síntomas, sino que enviamos la palabra de Dios a ese lugar y ocurrirá algo bueno. No estamos tratando como conejillos de India. Estamos seguros de que la palabra de Dios funciona. Por eso permanecemos enviándolas a las circunstancias. Los hechos son inferiores a la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Ese es el verdadero reporte. Y la verdad es superior al reporte. Entonces, por eso te llevé a Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Cuál es el reporte que tú estás creyendo? Hermano y hermana amada que me están mirando, que me están escuchando, todos pasamos por ataques en la mente. Temor. El temor es la falsa evidencia de la realidad. Anota eso. El miedo, el temor, es la falsa evidencia de la realidad. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona tiene un accidente, en el momento que tiene el accidente no tiene miedo, porque está en medio de la situación. Ahora, antes del accidente tiene miedo de tener un accidente, porque a nadie le gusta tener un accidente. Entonces, a la muerte. En el medio que estés pasando por el medio de la muerte ya no vas a tener miedo. Pero cuando tú estés, que sabes que un día te tienes que morir, que la muerte está cerca, asusta. Te tienes que montar en un avión. Ya cuando estás montado, ¿qué vas a hacer? Pero en el momento que te vas a montar pasa. Igual si te vas a subir una tarima, a predicar, un actor a actuar. Antes de actuar está ese sentimiento, que es algo que sentimos, pero también es un espíritu, porque el temor es un espíritu. Y viene para paralizarte. Entonces,
El temor es la falsa evidencia de la realidad, porque no es real. Es algo que tú tienes miedo de lo que va a pasar. El pastor Mark, el decano de la Universidad Riel University, nos enseñó y nos dijo, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, cambia la palabra fe por miedo. Es pues el miedo, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Miedo es creer que algo malo te va a pasar. Fe es creer que algo bueno te va a pasar. Y cuando tú tienes la palabra de Dios en ti, en tu espíritu, entonces ya tú crees que algo bueno te va a pasar. Y lo que va a salir de tu boca es lo que proviene de tu corazón. Amén. Bien. Entonces, la palabra de Dios funciona. Por eso permanecemos enviándola a las circunstancias. Háblale a la montaña. Los hechos son inferiores a la verdad. La palabra de Dios es verdad. Es verdadero reporte. La verdad es superior al reporte. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Jesús. Ahora, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Necesitamos constantemente caminar en perdón. Esto daña nuestro cuerpo de adentro hacia afuera. Y el ser un hijo de Dios no te hace inmune e intocable de la ley del amor. No somos intocables. Este cuerpo no es intocable. De manera tal que Jesús, quien caminó por las aguas, sobre las aguas, quien multiplicó los panes y los peces, quien resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, quien sanó a todos. Jesús también murió. Entonces este cuerpo no es intocable. Por eso el enemigo viene a poner síntomas y a poner circunstancias y a tratar de poner circunstancias en tu vida. Entonces, bienvenido al reino. Esta es la realidad del reino de Dios. Pero ¿quiere que te diga algo? Jesús cuando murió en la cruz dijo, consumado es. Está terminada la obra. Estamos en victoria. Somos cabeza y no cola. Tú estás arriba y no abajo. Y cuando vas al libro de Efesios, el apóstol Pablo oró para que tuviéramos espíritu de sabiduría y revelación de quién es el Padre, quiénes somos nosotros en el Padre, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Para que entendamos y comprendamos quién es Cristo y el amor de Él cuando lo subió por encima de todo principado, poder, autoridad y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Y puso como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Entonces, no somos intocables, pero tenemos al Espíritu Santo. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Si tú permaneces en Cristo, el Espíritu Santo mora en ti. Vas a permanecer todo el tiempo en lugares celestiales, tomando autoridad sobre las circunstancias aquí en la tierra. No significa que seamos intocables. La sombra de Pedro sanó a los enfermos, pero lo colgaron de cabeza. Ahora te voy a poner uno que está bueno. El apóstol Juan lo metieron en aceite hirviendo para freírlo. Y lo que le dieron fue un bañito de agua caliente, porque no era el tiempo. Tenía que escribir el libro de Revelaciones, el Apocalipsis. Lo exiliaron a la isla de Pasmo y ahí tuvo el encuentro con Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, cada día tenemos que recordarnos que el Espíritu Santo vive en nosotros.
vive dentro de mí. Y tenemos que ser conscientes de esto. Él ora a través de mí mientras yo oro en lengua. Él canta a través de mí cuando yo canto en lengua. Brandilele, borala. Yendelele, babairele, ugongoro bararo bra. Yendele, urananinene. El Espíritu Santo ora a través de ti, la perfecta voluntad de Dios. Canta a través de ti. El apóstol Pablo decía, yo oro en lengua más que todos vosotros. Entonces, segunda de Timoteo 1:6 dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Tienes que avivar el fuego de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Tienes que avivarlo, tienes que comenzar a abrir tu boca. Efesios 6:18, orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en esto con toda perseverancia por todos los santos. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales en vuestros corazones. Judas 1:20, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad avivar el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mente sana, una mente para las cosas de Dios, una mente para reprogramarla, una mente para que sea reprogramada, para que viva Cristo en ti por la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, si yo creo que soy salvo y que Cristo viene por mí, oro en lengua. Entonces avivo el fuego en mí mediante la oración en lengua. No hay justificación. Es mi responsabilidad orar todo el tiempo en lengua. Ya está dentro de mí el Espíritu Santo. Solo tengo que avivar mi fe por medio de la palabra de Dios y las lenguas. Esto hay que hacerlo todos los días. Hoy es el día, canta en lengua. La realidad es que el mundo espiritual es real. Y si quieres vivir en este ámbito, en poder y autoridad, tienes que ser lleno con Dios, el Espíritu Santo. Imagina a tu perrito orinando una vez más la alfombra nueva. Ya no le habla suavecito, sino fuerte. ¡Fuera, perro! Ahora ese perro no se va a ir si tú no tienes autoridad. Necesitas fuego, necesitas poder. Y el poder viene mediante una relación con Dios por el Espíritu Santo y por la revelación de quién eres en Cristo. La palabra de Dios está viva, no vuelve atrás vacía. Y la revelación de esta trae convicción y la convicción trae resultados. Y los resultados son fe. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y el que le cree, tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, tienes que orar en lengua fervientemente y consciente de que Dios está hablando. Sé consciente de que estás orando en lengua, no al aire, no a ti mismo. Ahora tienes la fuente más poderosa de la creación, a Dios mismo dentro de ti. Recuerda, Dios se movía sobre el abismo, pero hasta que Dios el Padre no habló y dijo, no pasó nada. Somos la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Necesitamos presionar, necesitamos cargarnos a la palabra de Dios, necesitamos orar en lengua, hablar la palabra, declarar la palabra, tomar autoridad. Cuando oramos, oramos a Dios. Tenemos que ser conscientes de esto. Y cuando hablamos de las circunstancias, es Dios a través de nosotros hablando de las circunstancias y creando resultados verdaderos. La verdad es mayor que los hechos y tenemos que hablarlo. Porque cuando vas al fútbol, gritas por tu equipo. Cuando vas a la pelota, gritas por tu equipo. Pero cuando es por tu vida, por tu salud y por tu matrimonio y por tu futuro, tienes que hacer más ruido, más grito, más clamor. Y sea lo que sea, haz lo que sea hasta que tenga resultados.
mediante la palabra de Dios. Entonces, la repetición trae revelación. La revelación trae convicción. Y la convicción, resultados. Podrá decir, le digo a esta situación que se va y no se va. Bienvenido al reino. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Arrebata tu bendición. Somos seres espirituales. Aviva el fuego. Toma autoridad. Toma autoridad. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Y recuerda Efesios 6:18 y Efesios 5:18. Orando en todo tiempo. Y no seas embriagado con vino, en lo cual hay disolución, más bien sé lleno, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, melodías en vuestros corazones. Entonces, tú eres sano. Tú eres libre. Eres salvo porque eres un hijo de Dios. Aleluya. Si hoy fuera tu último día en la tierra y tú te acuestas en tu cama y tú no estás seguro si mañana tú despiertas, déjame decirte que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero si tú no estás seguro de esto, y puede que tú digas, no, sí, yo estoy seguro, porque yo no le hago mal a nadie. Pero si han pasado cosas en tu vida, has perdido un familiar querido, has caído en bancarrota, has perdido tu empleo, te han pasado cosas. Yo te digo hoy que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la Biblia también dice que toda persona que invoque el nombre del Señor será salva. Y tú eres una persona. ¿Verdad que sí? Yo también. Voy a orar por ti. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a estas personas y a sus familiares con larga vida llena de salud. Jesús, muéstrale que tú eres real y haz una obra rápida en sus corazones. Y si no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, yo te pido que lo hagan ahora mismo. Si tú quieres recibir el regalo que Dios tiene para ti, repite esta oración conmigo de todo tu corazón en voz alta. Di conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona todos mis pecados, lávame, límpiame y libérame. Jesús, gracias que tú moriste por mí en la cruz. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos para mi justificación. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo. He nacido de nuevo. He sido perdonado. Y voy camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Ahora di conmigo: yo perdono a toda persona que haya dicho y hecho algo en contra mía. Le dejo la justicia a Dios y los hago libres. Y me perdono a mí mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, si tienes alguna petición de oración, de sanidad, escríbela para orar por ti. Te voy a dar un tiempo. Y si no, hasta aquí llegó el mensaje de hoy. Amén. Le damos gracias al Señor. De todas maneras, recuerda, tienes mi número de teléfono ahí, el 813-405-7066. Me escribes por el WhatsApp y puedo orar por ti. Amén. Entonces, escribe tu petición de oración en este momento y te llamo. Te puedo llamar. Me puedes buscar por el Messenger. Si eres amigo mío en el Messenger, también te puedo buscar por ahí y puedo orar por ti. Gracias, Señor Jesús. Aleluya.
Gracias, papá. Le damos gracias al Señor. El Señor es maravilloso. Voy a tener la grabación para el mensaje.